Bueno, voy a hablar de mi carrera, ¿no? Este, como saben, nací en Uruguay, concurrí a la Escuela de Bellas Artes de Montevideo. Cursé todos los años, fue una institución muy activa en aquel momento, en los años 60 y principios de los 70. eh, Grandes conmociones políticas existían en Uruguay y la escuela tuvo una gran reforma institucional de una, digamos, partiendo de un academicismo muy europeizante, transformando la producción artística de la escuela más hacia el público en general y no solamente hacia las galerías. Allí me formé en distintas técnicas, además de la pintura, en escultura, en grabado, en cerámica y otras tecnologías que fueron incorporadas como materias primordiales en la escuela. Concursé por 8 años la escuela y luego participé como profesor y fundador de la escuela del Club de Grabado de Montevideo, que era una institución que en alguna manera se podía comparar a TAGA, porque teníamos 2.700 socios que recibían un grabado mensual por más de 20 años. Y estos grabados tenían esa edición, 2.700, impreso con las planchas originales de madera. Yo luego incluyo las planchas de metal en relieve para hacer esas impresiones e inclusive participo en el control de las ediciones en las imprentas comerciales que se realizaban en esos grabados. De allí recibo una beca para ir a estudiar en la República Democrática Alemana, en Berlín y en Leipzig, técnicas de grabado que en alguna medida se estaban extinguiendo en Uruguay, como por ejemplo el grabado en litografía, en piedras litográficas, y además las técnicas de grabado en grabado en metal, más sofisticadas. Tuve la oportunidad de profundizar esas técnicas en Berlín, en la Escuela de Artes Gráficos y de Arquitectura de Weissensee en Berlín, y en la Escuela de Bellas Artes de Leipzig, donde participo muy activamente realizando ediciones de mis obras en técnicas de litografía y en técnicas de aguafuerte. Este año, luego de 57 años, pues en 1970 estuve en Berlín, en 1971 estuve en Leipzig, en la Escuela de Bellas Artes. Este año fui invitado a participar en una exposición internacional de artistas que que participaron y se educaron en la Escuela de Bellas Artes de Leipzig. Yo fui uno de los más ancianos, porque en la etapa de la República Democrática Alemana, que era la Alemania socialista, luego en los 80 se formaron artistas de África, artistas de Israel, artistas de América Latina, que fueron seleccionados para esta exposición que se está realizando actualmente en el Museo de Artes de Leipzig, que es uno de los mayores museos de Europa, y al cual yo iba en mis años de estudio en 1971 a admirar sus colecciones y aprender de las obras exhibidas en ese museo. Así que ha sido un encuentro realmente espectacular para mí poder llegar nuevamente a ver el museo que se ha transformado, ¿no? El Museo Dimitrov, que era un museo espectacular realizado en el siglo XIX, en este momento ocupa otras funciones de la ciudad de Leipzig
administrativas. Y el nuevo museo, toda la colección del Museo Dimitrov se traslada a un nuevo edificio fantástico en el cual se está realizando esta exposición que se inauguró en mayo y va a perdurar hasta fines de septiembre. Allí tuve la oportunidad de estar con colegas que yo no conocía porque se habían formado en la Escuela de Leipzig de arte luego de que yo participara activamente en la escuela. Y debo de decir, por ejemplo, que siendo de Uruguay en 1970 y 71, nosotros teníamos acceso prácticamente a conocer gentes y artistas de Argentina y Brasil. Desconocíamos absolutamente gentes de otros países. ¿Dónde voy a encontrar a Latinoamérica? Va a ser en Alemania. Alemania tenía, la Alemania democrática en ese momento, una gran diversificación e invitación de artistas de todo el mundo, y allí encontré a Latinoamérica, venezolanos, colombianos, cubanos, peruanos, chilenos, que no los conocía. Y allí además tuve oportunidad de intercambiar muchas experiencias con ellos. Increíblemente, una de mis prerrogativas al visitar Leipzig fue visitar los lugares donde yo había estado estudiando, que era la Escuela de Bellas Artes con sus instalaciones de grabado. Y prácticamente la escuela no ha cambiado. No pude, porque fue un fin de semana, entrar a los talleres originales, pude verlos de los ventanales de las puertas. ¿Y quién fue el que me guió? Encontré a un estudiante que hablaba español y le dije, ¿de dónde sos tú? Y dice, yo soy venezolano. Le digo, venezolano, pero le digo, yo he estado en Venezuela. Él, además que tenía una sorpresa enorme de encontrarse con este individuo que había estado allí estudiando en 1971 y ahora asistía con mi mujer y mi hijo a ver las instalaciones. Fue realmente como un regalo, pues, del encuentro que había tenido en aquellos años con los latinoamericanos. Nuevamente me encuentro con un latinoamericano único en ese momento que estaba presente en la escuela. Puedo seguir contando con respecto a mi formación como artista gráfico, que, digamos, el grabado para mí ha sido una forma de acceso a otras disciplinas. Por ejemplo, los grabados en madera o los grabados en metal prácticamente son obras en relieve o bajorrelieves, sus planchas. Por ejemplo, nosotros en general no le prestamos atención a las planchas de los grabados. Y si vemos muchas planchas grabadas, tanto de madera como de metal, yo siempre pregunto si las planchas no son superiores a los grabados que han sido impresos. Y me encuentro con la sorpresa de que sí. Las planchas muchas veces son superiores a las obras que ellas imprimen, porque tienen una sabiduría técnica increíble. Y, por ejemplo, las planchas de metal se pueden comparar a cualquier obra de joyería artística. De ahí que yo empiezo a experimentar y entro en la fabricación de moldes de yeso que hago con plantas y animales que encuentro en distintas zonas de América Latina, y en esta parte de Estados Unidos que estoy habitando, cercano al río Hudson,
y con una cadena de montañas muy grandes. Hago moldes en negativo, por supuesto, de los animales y de las plantas, y luego los traduzco en positivos en piezas de cerámica. Esas piezas de cerámica luego se acumulan en lo que yo llamo cupís, que son conos hechos de tierra, y ustedes tienen, por ejemplo, en el museo, en ex museo de Sofía Inver, que no recuerdo el nombre actualmente del museo, allí yo hice una gran instalación de uno de estos conos y los carpinteros de aquel momento fabricaron una gran pirámide o cono, cónica, de madera, y allí se depositó toneladas de tierra, y en esas toneladas de tierra luego yo fui edificando y diseñando las cerámicas que había hecho en el taller de Cándido Millán, con un equipo de artistas que me apoyaron en aquel momento. Y se hizo una instalación que participó en la primera Bienal del Barro de América. Y esas piezas, esas cerámicas, que en realidad son terracotas, pues no tienen un cocimiento muy alto, muchas de ellas, se encuentran, espero, depositadas en el museo. Yo luego participo en otra Bienal Internacional de Barro de América. Roberto Guevara fue el iniciador de estas bienales internacionales, y allí realizó construcciones con ladrillos, que en realidad son terracotas, impresos en serigrafía. Y estas impresiones en serigrafía son derivadas de fotografías de excavaciones que se han hecho en el Uruguay, en determinadas zonas, y han encontrado civilizaciones que datan de 2000 y 3000 años atrás, e inclusive más antiguas, que han sido todo un redescubrimiento de las primeras culturas que existieron en Uruguay. En esos ladrillos que yo realizo en construcciones geométricas en gran dimensión en el Museo de Caracas, Sofía Inver, imprimo los hallazgos de esos restos de esas culturas, porque en mis instalaciones el factor antropológico juega un papel muy grande. Los conos, por ejemplo, de tierra que he realizado en varias partes del mundo, se emparentan con construcciones que hicieron los indígenas primitivos en Uruguay, donde en esos conos realizaban distintas ceremonias religiosas y enterraban muchos de sus ancestros. Y además se han encontrado, por ejemplo, cuentas de chucherías que los españoles le daban a los indios en sus primeras incursiones en nuestras tierras, a cambio de comida o a cambio de otros productos que ellos querían. Y esos conos se emparentan también con grandes conos que existen en la parte atlántica de Uruguay, que son realizados por las hormigas, hormigueros, que le llaman cupís, y que alcanzan dimensiones realmente muy grandes y son perfectamente cónicas. Ese es, digamos, el origen de la realización de estas instalaciones que yo le llamo cupí, que además los campesinos usaban la tierra de esos conos para pavimentar sus chozas, pues tenían el excremento
orgánico de las hormigas y formaban casi un cemento, la similitud de un cemento en el piso de esas habitaciones. En fin, en Uruguay esta parte que yo les estoy relatando de estas de culturas milenarias se han borrado de los textos de las escuelas. Para nosotros lo único que existían eran las culturas que habían encontrado los españoles al llegar a estas tierras y prácticamente se borraban diciendo que eran unos primitivos y que no importaban, digamos, el análisis de estas civilizaciones, culturas. Y entonces ha habido toda una revalorización del pasado histórico del Uruguay. Y el pasado histórico, en general, para mí, de América Latina, a partir de todas estas experiencias, luego, yo realizo varios, podemos decir, expediciones o internaciones en distintos puntos de América Latina. Uno de ellos es Venezuela, en la Gran Sabana. He ido 3 veces a explorar esas zonas y a encontrarme con indígenas de zonas muy remotas, donde he tenido oportunidad de entrevistarlos, luego de tener su permiso y poder tener grabaciones y poder tener fotografías de sus actividades y sus creencias con respecto a la vida y con respecto a la muerte de sus ancestros. He tenido también experiencias en Ecuador con los indios Shuar y experiencias en la zona del Pantanal, que se extiende hacia arriba del río Paraná, entre Brasil, Argentina y Paraguay. Esas expediciones han sido digamos, el fondo de mis investigaciones y el elemento conceptual de mis obras, que siempre ha sido en torno a el grabado y las instalaciones, ¿ya? Por ejemplo, con otros artistas venezolanos, tanto grabadores como no grabadores, he tenido muchos encuentros en Nueva York y en Venezuela, ¿no? Alirio Palacios, por ejemplo, Benahim y tantos otros artistas, donde he podido intercambiar experiencias y conocimientos de nuestras distintas actividades. Las miniaturas las comencé a hacer hace muchos años atrás, por los años 70, en Uruguay. Estuve vinculado a un grabador, Luis Solari, que vivía entre Uruguay y Estados Unidos, y él me empezó a hacer conocer las miniaturas que se realizaban en Estados Unidos, y él realizó miniaturas. Yo comencé a realizar mis miniaturas en esa época, ¿no? Acordate que en el 70 la actividad del grabado en Estados Unidos era muy grande. Ustedes, por ejemplo, mencionan a Andrew Stasek. Yo luego, cuando vengo a Estados Unidos, pude conocer a Andrew Stasek personalmente, y luego él fue invitado inclusive a Uruguay a dar distintos talleres. Pero en aquel momento, en los 70, el grabado tenía un florecimiento muy grande. Y además, les entero que, por ejemplo, Antonio Frasconi, uno de los grabadores más importantes de Estados Unidos, era uruguayo,
y con él yo mantuve una gran amistad al venir a Nueva York. Aún lo conocí antes, cuando yo vivía en Uruguay. Él era fundamentalmente un grabador en madera y es uno de los grabadores más importantes de la década del 60, 70, 80 en Estados Unidos, donde publica muchos libros que le son con sus grabados originales en madera. Él tenía una cátedra eh, en la Universidad del Estado de Nueva York y allí él tiene un sabbatical, conoce mi obra y me invita a tomar parte de sus clases cuando él está en goce de ese sabbatical. Allí yo es cuando empiezo a eh, tener conocimiento de las técnicas que se realizan en las universidades de Estados Unidos con respecto al grabado y con respecto al concepto de la edificación de las clases. En este momento estoy muy interesado en hacer obras sobre papel, libres de ácido y papel de algodón, ¿ya? Y realizo esculturas con estos papeles casi tridimensionales, ¿no? Son obras únicas donde se incluye el collage, se incluye los moldes que yo realizo de plantas y de animales, y son obras que se montan en la pared, la mayoría, ¿eh? Muchas de ellas tienen dimensiones más menores y se enmarcan en cajas de madera, pero las instalaciones, estas obras obras de papel hecho a mano, son en lo que en este momento estoy dedicado. Y que es una acumulación de todas mis experiencias dentro de las distintas técnicas del grabado, ¿no? Ahora, por ejemplo, te cuento que en Alemania, en Leipzig, se están exhibiendo obras que yo hice durante ese periodo, en 1971 en Leipzig, eh, que son aguafuertes, aguatintas, buriles, manera negra. Y además se están exhibiendo estas últimas obras que yo te digo de papel hecho a mano y obras que yo realicé en Uruguay en 1973. El 27 de este junio se cumplió el aniversario del golpe de Estado militar en Uruguay. En 1973 yo hacía prácticamente un año que había regresado de Alemania, y estaba prácticamente instalado en mi estudio. Fueron unos meses muy tremendos para Uruguay, pues la intelectualidad uruguaya fue destripada, digamos, de sus lugares de actuación, profesores, científicos, intelectuales, muchos encarcelados. Nosotros inclusive, que teníamos el Club de Grabado de Montevideo, que mencioné anteriormente, fuimos arrestados porque hicimos un calendario con canciones populares y nos tuvieron presos. Eh, yo realicé entonces una serie de serigrafías en base a insectos, una chicharra y una mariposa nocturna, y los coloqué en distintas situaciones que, por ejemplo, se asimilaban a un desfile militar, se asimilaban a conferencias que tenían estos individuos secretamente, distintas obras, porque fueron una serie de 16 obras de serigrafías. Había otras en donde las mariposas estaban torturando a las chicharras. Y esta serie ha sido de gran impacto
para distintas instituciones. Por ejemplo, se están exhibiendo en estos momentos en Leipzig, se acaban de exhibir en Polonia, en una ciudad que para mí es imposible pronunciar el nombre, toda la serie, se acaba la exhibición acabó hace una semana atrás, y ahora me llaman de la Universidad del Estado de New Paltz, del cual yo estoy retirado. Tienen 2 o 3 de esas series y la quieren exhibir. Y todo esto no está relacionado con el golpe de Estado del 27 de junio, pero sin embargo estas obras que fueron prácticamente inspiradas por ese evento, se están exhibiendo en distintas partes del mundo, lo que es notable con respecto al grabado, ¿no? Cómo el grabado, cómo una imagen gráfica puede tener tanto significado y puede ser expuesto en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Eso, si bien no es una actividad creadora de este momento, pero es una actividad en que los artistas muchas veces, el público en general, no sabe todo lo que tenemos que informar respecto a lo que hicimos anteriormente y por qué lo hicimos. Y he estado ocupado en ese intercambio de ideas continuamente. Por ejemplo, te voy a mostrar, no sé si lo pueden ver, ¿no? Pero el catálogo de la exhibición en Leipzig, no sé cómo mostrarlo aquí, tiene en la tapa, que es un catálogo muy grande, una de las obras de esa serie de Chicharras y Mariposas Nocturnas. Eligieron una de mis obras para representar esta exhibición que se está realizando en Alemania. Y también ocurre en este momento donde se conmemora la fecha esta tan fatídica para Uruguay del golpe de Estado realizado por los militares, ¿no? Y la imagen gráfica, como ven, está reproducida, ¿no? Reproducida en otra serie de obras con mucha fidelidad. Yo, por ejemplo, cuando me seleccionaron para dar clases en la Universidad del Estado de Nueva York, aquí en New Paltz, State University of New York, las técnicas que implantaba era prácticamente el grabado en madera, al cual yo le tengo un gran respeto, algo de grabado en metal, pero por ejemplo, prácticamente no se conocía la serigrafía. Te estoy hablando de 1974. Yo allí inicio talleres de serigrafía con métodos fotográficos. Y luego, en esos años, empiezo a abrir el taller, empiezo a dirigir el taller y empiezo a abrir el taller todas las tecnologías relacionadas con la computadora, con el Photoshop y todos los otros programas que existían en ese momento. Y eso siguió evolucionando hasta que mis alumnos comenzaron a hacer también producciones de video con sus grabados y con sus, digamos, imágenes que se iniciaban por el grabado y luego se transmitían de alguna manera a la computadora. Además, yo personalmente empiezo a experimentar con la fotografía digital. Tengo que decir que yo me formé en Alemania en fotografía. Ya en 1970 y 1971 comencé a estudiar fotografía en Alemania y a realizar mis experimentaciones fotográficas, que las hacía en Uruguay, con las antiguas camaritas de cajón, pero allí en Alemania con las nuevas cámaras práctica que ellos tenían, empiezo a hacer fotografías con otra dimensión.
Entonces, luego, con la fotografía digital, comienzo a imprimir digitalmente y manipulando las tintas en la impresión y realizo impresiones que luego le agrego la silografía encima de esas obras de fotografía digital y le agrego serigrafía encima de esas obras y luego le agrego inclusive, digamos, manipulaciones con pinceles con distintas tintas acrílicas. Es decir, se produce una serie de capas que es imposible casi distinguirlas, cuál es una técnica y cuál es otra técnica. En obras bastante grandes, creo que, por ejemplo, las nuevas tecnologías aplicadas a nuestras técnicas ancestrales de grabado son uno de los caminos realmente que tenemos que transitar. Bueno, Rime, ahorita también tenemos esperando a nuestro siguiente ponente que va a hablar un poco de la parte digital, de la experiencia digital Muy bien. en la gráfica. Y bueno, nos queda darte las gracias por tu participación y estar acá tan cerca. Por favor, gracias a ustedes y es un gran honor estar contando mis experiencias dentro de las artes gráficas.